Bueno, pues en primer lugar tenía demasiadas cosas que hacer por la tarde y el tráfico hasta llegar aquí. No sé por qué os han mandado tan lejos. Bien es cierto que mi hijo Antonio hizo aquí Economía y Estudios Internacionales, razón por la cual odio esta universidad. Digo, me parece un lugar maravilloso. Y bueno, yo soy profesor, soy Óscar Vara, soy el señor que ha escrito ese libro, y soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid de Teoría Económica principalmente, aunque casi toda mi carrera se consistió en estudiar la historia del pensamiento económico, hasta que decidí abrir un canal de YouTube, y eso me dirigió al asunto de la geopolítica de una forma mucho más intensa que la que ya había empezado, porque esto no es nuevo, os podéis imaginar. Que la historia del pensamiento es lo mío. A partir del final de carrera tuve un profesor que era un maestro en estas cuestiones, Alejandro Lorca, podéis buscar libros suyos. Él estaba en todas las comisiones de Oriente Próximo sobre el agua y etcétera, era un hombre que sabía muchísimo. Y luego, a partir del año 2000, como había que acreditarse para ser profesor y esas cosas, pues me dediqué a estudiar Rusia y escribí algunos libros sobre el asunto, bueno, siempre en colaboración. ¿De qué os voy a hablar hoy? Pues hoy os voy a hablar de una cuestión, yo creo que la he hablado mucho, pero un poco más actualizada, que es primero por qué ha cambiado el mundo en términos geopolíticos y en segundo lugar, qué ha implicado eso para la guerra de Ucrania y qué implica eso posteriormente para el conflicto que se está produciendo en Oriente Próximo. ¿Una hora está bien? Vale, pues más o menos, a lo mejor tardamos un poco más, pero en fin. Entonces, lo primero que voy a hablar es precisamente de eso, el impacto geopolítico. Dejadme que lo ponga en presentación. Si puedes ampliarlo. Sí, es lo que quería hacer. Ahí, eso es. Es lo que quería hacer. Si vivo yo de esto, no. A ver. Tú que... en primer lugar. Lo que pasa es que se ve, tiene la vista esta. Espérate. Un segundo. Sí, yo creo que está. No, es que no están duplicados, claro. Bien. No le apetece. Ahora. Bueno, pues entonces el asunto. Primero hablamos del efecto, el impacto que ha tenido la globalización. Como todos sabéis, la globalización es fruto de las circunstancias históricas. Es decir, cuando cae el muro de Berlín, cuando se despedaza el Imperio Soviético, se genera una ola en la que los países que tradicionalmente habían trabajado en economías planificadas empiezan a liberalizar sus economías y empiezan a derramar trabajadores al mercado libre. Esto no solo pasa con Rusia, aunque los rusos luego van a tratar, lógicamente, en cuanto llegue Vladimir Putin, de tener más o menos agarrado el sistema productivo. Pasa, obviamente, en China, pero pasa en todas las naciones de Europa del Este y pasa, por ejemplo, también en la India. Acordaos que la India es un país socialista de forma tradicional desde su independencia, porque el Partido Nacional del Congreso, lo que en aquel momento se llamaba la Asamblea Nacional del Congreso, de Gandhi, queda en manos, cuando Gandhi es asesinado, queda en manos de Nehru, que era un discípulo de la Universidad de Cambridge, y por lo tanto un socialista fabiano. Y desde entonces la economía india había estado muy regulada, muy controlada, y es a partir de los 90 que empiezan los procesos de desregulación y de liberalización de los mercados. ¿Y qué es lo que pasa cuando el mercado libre aparece en la escena de un país? Pues que empiezan a crecer en términos económicos. Ahí tenéis la India, la Federación Rusa, Turquía y la República Islámica. Pero estos crecimientos, a pesar de que son muy importantes para que estos países adquieran músculo económico y posteriormente lo vayan a trasladar al músculo militar, no son nada comparados con lo que le pasa a China. Es decir, metes a China en el gráfico, parece que los otros no han hecho nada nunca en la vida. Y efectivamente es que es así. China tenía muchas ventajas a su favor. China tenía una situación de civilización completa, a mí me gusta expresarlo así, es decir, un país que no solamente pacificado, sino culto, bien organizado, que lo único que necesitaba para el crecimiento explosivo de su economía era ahorro y transferencia tecnológica. Y en la presencia de eso, pues China obviamente explota porque además tiene otras ventajas. Una de las ventajas es la población, una población muy amplia. Generalmente nos olvidamos de todas estas cosas. Y eso empieza a producir crecimientos dispares en las distintas regiones del mundo. Es decir, un crecimiento acelerado en lo que vamos a llamar economías emergentes, y el resto de las economías desarrolladas empiezan a sufrir lo que es el destino de Midas, le llamo yo. Es decir, acabas siendo tan rico que todo lo que tocas se convierte en oro y acabas muriéndote de hambre.
no es exactamente apropiada la metáfora, pero lo entendéis. La tesis de que los países muy avanzados tienden a converger en sus tasas de crecimiento pues en un entorno entre el 2 y el 3%. Y eso hace además que el peso en términos de porcentaje que representan sus economías respecto del Producto Interior Bruto Mundial empiece a crecer de forma muy importante. Respecto de, por ejemplo, ahí tenéis los Estados Unidos. E inmediatamente, como os digo, empiezan a gastar en armas. ¿Por qué? Pues porque todo país tiene, cuando hace un análisis geopolítico de cuál es su situación en el mundo, tiene ciertas obligaciones, por lo menos las obligaciones de que sus ciudadanos tengan los máximos niveles de bienestar dadas las circunstancias políticas del país. Pero ese pacto implícito que siempre existe entre los ciudadanos y el poder permanece incluso en las más terribles autocracias. Y por lo tanto, cuando yo hago el análisis de qué necesito para que la gente reciba eso que ellos entienden que es la buena vida en términos culturales, y todos sabéis lo que es la buena vida para vosotros y qué cosas sería terrible que perdierais de vuestro desarrollo vital, comprenderéis fácilmente el planteamiento. Entonces, para que nosotros por la noche podamos poner lavavajillas. Yo cuando me casé no tenía lavavajillas, pasé 2 años sin lavavajillas. El lavavajillas es una pieza importantísima de la civilización, algo que debe extenderse a todas las viviendas, causa mucha paz social dentro de los domicilios. Y desde ese punto de vista, cuando llego a casa, poner la lavadora y lavavajillas, el que tenga secadora, yo no tengo, pero estoy estimando que también es una cosa importante, necesita de un flujo de bienes, de energía, sin el cual es imposible que la operativa, este tinglado que nosotros tenemos montado, que llamamos nuestro sistema económico, pueda funcionar. Y entonces uno necesita armas. ¿Necesita armas para qué? En principio para asegurarse de que la provisión de esos recursos puede llegar. Y eso va a tener mucha importancia. Pero además porque todos los países del mundo, y sobre todo los que han tenido imperio, porque aquí tenéis a la India, Rusia, Turquía, Irán, no por casualidad, a China obviamente también, todos los que han tenido imperio tienen ciertas cuitas con sus países vecinos, con los que están limítrofes, aquellos territorios que eran míos, aquellos mares que a mí me gustaría tener y que debajo tienen bolsas de algún tipo de recurso natural que, oye, prefiero explotarlo yo a que lo explotes tú. Y obviamente eso cambia mucho las cosas. En el caso de China, además, ya sabéis que últimamente desde los Estados Unidos lo afirma el senador Dan Sullivan de Arkansas, un republicano, un poco trumpista, afirma que la inteligencia de Estados Unidos en una reunión de Petit Comité les dijo pues precisamente eso, que China declara que ellos gastan cerca de 300.000 millones de dólares en su ejército, pero que es falso, que gastan aproximadamente lo que gastan los Estados Unidos. Y que, por lo tanto, además, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico que han adquirido en los últimos 20 años y que seguirán manteniendo hacia el futuro porque son los que están en la operativa de hacer las cosas, es decir, aquellos que hacen las cosas resuelven los problemas particulares que las cosas necesitan, nosotros no las producimos, nosotros no lo hacemos, lógicamente esto lo mantendrán hacia el futuro. Y desde ese punto de vista, lógicamente, China se convierte en uno de los elementos, iba a decir un punto filipino, pero ya que estamos en el sudeste asiático, pues podríamos decirlo, en el punto filipino del sudeste asiático, que él va a tratar de expandir su influencia especialmente en esa región. Esa región, por lo tanto, va a ser una de las más importantes en su desarrollo económico, social, pero también geopolítico. Ya lo está siendo, obviamente, pero mucho más hacia el futuro. ¿Por qué? Pues principalmente porque en toda esa región del mundo tenemos poblaciones abundantísimas, que además van a seguir siendo abundantísimas. Es cierto que las tendencias demográficas de China son declinantes ya y el envejecimiento les va a afectar mucho. Esa es la confianza, en cierto modo, que tienen los Estados Unidos. China tenía un pie de barro muy importante, que era el sector inmobiliario, ya está sufriendo ese problema. Tiene otro pie de barro muy importante, que es mucha población en el sector agrario y, por lo tanto, todavía que no está en las ciudades y que hace que la renta per cápita sea todavía la de un país de ingreso medio. Pero el otro punto problemático es el de la evolución demográfica. Ya está envejeciendo, ya dentro de poco, en 2030, empezará a reducir población, mientras que la India seguirá incrementándola. Entonces la India, que todavía tiene un recorrido por hacer, hay que reconocer que ha hecho todavía, o hasta ahora, un bastante buen trabajo, aunque no todo el trabajo, en modernización de lo que son las zonas más importantes, en términos de infraestructuras. Y también en términos educativos. Al fin y al cabo, las universidades indias
expelen al éter muchas decenas de miles de ingenieros cada año. Entonces, desde ese punto de vista, el futuro de la India es uno de los importantes. Es verdad que en renta per cápita todavía no es la pera limonera, pero si os fijáis, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es la región de Fujian en China, justo donde está la desembocadura del río La Perla, donde está Macao, Hong Kong y todas las grandes ciudades de esa enorme conurbación. Ahí existe una renta per cápita mal repartida, pero bastante elevada, teniendo en cuenta el volumen de personas que hay. Pensad que en la desembocadura del río de las Perlas hay aproximadamente más de 120 millones de personas en ciudades diversas. A mí me gusta contar que yo tuve una alumna china, Xi Cheng, que nos dio una vez yo obligo a mis alumnos a presentar ensayos y exponerlos y luego les examino ahí en la pizarra, lo cual es divertido, les ves sufrir, pero en el caso de Xi, que entró en el aula casi no hablando castellano, cuando presentó su ensayo a final de curso, hablaba un castellano muy fluido. Y ella nos hablaba de su ciudad, Shenzhen. Y, como siempre suele pasar, sale un compañero a exponer, los demás están a por uvas, hasta que la buena muchacha dijo: mi ciudad es donde se hace los teléfonos Xiaomi, los Huawei. Mi ciudad en 1960 y pico tenía 30.000 habitantes, ahora tiene 14 millones. Eso da medida de lo que es el crecimiento económico, la atracción económica de generación de actividad que se ha producido en China durante este tiempo. Pero China tiene un problema. El problema que tiene China es que es un país que puede ser atacado o que puede ser colapsado. ¿Y cómo puede ser colapsado? Puede ser colapsado porque, como veis, a lo largo de toda su costa existe una cadena de islas, la que llamaba John Foster Dulles, la primera cadena de islas, que puede servir para bloquearla en términos marinos. Y además, para poderse conectar en términos económicos, comercio internacional, con el gran mercado con el que ha estado comerciando durante mucho tiempo, que somos los europeos, es decir, desde los romanos, tienen que atravesar el estrecho de Malaca, que como veis está ahí entre la isla de Sumatra, ¿no? Es la isla de Sumatra y la península de Malasia. Y ahí está el estrecho de Malaca, que justo a la altura de Singapur se estrecha tanto que solamente tiene 1,5 millas marítima de ancho. Entonces, si alguien quisiera hacerle la guerra a China y tuviera suficiente capacidad militar, sobre todo naval, podría bloquear los diversos estrechos, teniendo como punta de lanza Taiwán, y hacerles mucho daño. Y es por eso que China trata de expandir su capacidad, su potencia, al control del mar meridional de la China, el mar del sur de la China, como habitualmente le conocemos, en una cuestión que se llama el mapa de los 9 puntos, en donde la idea es controlar todo eso hasta las mismas costas de Malasia, de Indonesia, de Vietnam. Fijaos lo que eso supone. O sea, poneos, por ejemplo, en Indonesia, pues hasta ahí quieren llegar, hasta ahí quieren tener su dominio. Entonces ahora están peleados por las islas Natuna y por las bolsas de gas que hay por ahí. Claro, y los Estados Unidos lo que se plantean es, bueno, yo te puedo parar en la línea interior de islas, si eso me fallara te podría parar en la línea exterior de islas, e incluso te podría parar mucho más lejos si quieres comerciar con Europa en el Índico. Teniendo en cuenta que la India empezará a tener también potencia en estas cuestiones, China veía a principios del milenio, veía en esto obviamente un peligro, un riesgo, que le llevó a pensar que sería bueno establecer todo esto. La llamada Ruta de la Seda o la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la franja y la ruta, en donde de lo que se trata es de tratar de evitar esos cuellos de botella, esos choke points que pueden ser tan importantes para limitar su desarrollo económico. Y entonces lo primero que se plantean ahora es cómo me puedo unir por tierra y luego cómo me puedo unir por mar. Por mar necesita, para poder hacerlo, tener infraestructuras logísticas repartidas, diseminadas por todo el camino que va entre China, principalmente en Shanghái, y Europa, y por eso ha ido proponiendo a los diversos países: oye, yo te hago un puerto bueno, bonito y barato, que te va a costar un congo pagar, eso sí, pero además te lo voy a gestionar porque nosotros, que somos los que ahora mismo manejamos los mayores volúmenes de contenedores del mundo, tenemos un expertise en esta cuestión mayor que cualquiera. Y es por eso que a la hora de licitar el concurso público de la gestión de los puertos, los que suelen triunfar son empresas como COSCO, que es una de las empresas importantes de portuarias del mundo y de China. Entonces China se ha ido haciendo con la gestión de muchos puertos durante periodos que pueden llegar hasta los 99 años, hasta tal punto que incluso hay países
que podrían renunciar a esa gestión y no quieren. Ha pasado recientemente, os acordáis seguramente, la pugna que han tenido los australianos con los chinos. Australia se puso un poco farruca diciendo, a ver qué pasa ahí en Xinjiang con los uigures. Entonces los chinos dijeron, bueno, pues te pongo un arancel al carbón. Entonces se volvieron a poner chulos los australianos, pues te pongo un arancel de los 117% al vino y ya verás tú como al final tenemos problemas. El puerto, me parece que es el de Darwin, que es donde recala la flota de los australianos y sobre todo la flota de los Estados Unidos cuando entrena con los australianos. Ese puerto está gestionado por COSCO, por la empresa china. Recientemente los australianos han hecho una revisión, una investigación para ver si corre peligro la seguridad de su país y han pensado que no, que mejor lo sigan haciendo los chinos, cosa que a los marines no les parece, es algo que les preocupa. Y es por eso que los Estados Unidos, por ejemplo, ata no solamente alianzas, sino que quiere establecer nuevas bases militares, como la que le ha sacado a los filipinos en ese lugar, ya veis, al sur de Taiwán, muy cerca, está ahí lo que se llama el canal de Bashi, en las Islas Batanes. Cuando tenga ahí una base militar, ya la base militar de Guam quedará a 200.000 kilómetros, como quien diría, y tendrán una presencia inmediata sobre los intereses chinos. Te podéis imaginar que China no está especialmente feliz con esta idea. Pero claro, es que los Estados Unidos no pueden renunciar a este negocio. Este negocio, donde está casi la mitad de la población mundial, casi la mitad del Producto Interior Bruto mundial, es un sitio donde ellos deben de seguir haciendo negocios. Y si quieren sobrevivir hacia el futuro, necesitan estar ahí. Y China podría expulsarles, porque en términos económicos tienen mucha más fuerza. Quiero decir, está al lado regionalmente de todos esos países. Imaginaos que a España nos dijeran, no, pero usted debe comerciar prioritariamente con Australia. Y digamos, hombre, pues sí, nos podría venir bien, pero no nos queda un poco lejos. ¿No sería mejor comerciar con los alemanes, con los italianos, incluso con los franceses? Este es el planteamiento que se van a hacer los países de la ASEAN, los países de la Asociación del Sudeste Asiático. Es decir, es que les tengo ahí al lado. Es por eso que Estados Unidos ha cambiado de estrategia y dice, bueno, podemos seguir comerciando, pero ¿qué tal lo de las armas? ¿Y si os gestiono yo cuestiones de defensa? ¿No os gustaría más? Y está atando una serie de alianzas muy importantes para su futuro, precisamente en esa región. Otro país importantísimo es la India. Ya sabéis que todos esos puertos que se llaman el collar de perlas chino, que están rodeando en el Índico a la India, le causan inquietud a la India, que además está gobernada por un partido nacionalista. El Partido Nacionalista de Bharata. Bharata es, como seguramente sabéis, la denominación de la India antigua, del Imperio Ashoka. No de Ashoka Tano, pero de Ashoka. Entonces, ¿a dónde va? ¿O desde dónde va a dónde va? Pues va desde más allá de Pakistán, del río Indo, hasta la mitad de Myanmar, por el otro lado. O sea, es una India como que ha tomado aire, ¿vale? Y se queda todo aquello que era musulmán. Dicho, en el nuevo Parlamento de Nueva Delhi, en el pasillo, ahí está puesto el mapa con lo que era el imperio de Ashoka, para que la gente tenga en cuenta cuáles son las ideas o las proyecciones de futuro que tiene nuestro querido amigo Narendra Modi. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen que jugar también la partida. ¿Y cómo están jugando la partida? Creo que no tengo transparencia de esto, pero la están jugando poniendo bases militares fuera de sus fronteras. En concreto, las islas que están justo en la costa de Myanmar, las islas Andamán, ahí tienen ya una base naval que mira precisamente a la desembocadura de lo que es el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca tiene 1,5 millas marítima de ancho en Singapur, pero luego tiene 300 kilómetros cuando vas saliendo. Y cuando sales de ahí, lo que te encuentras son las islas Andamán, y ahí están los indios tocando los pies, vamos a decirlo así. Porque al fin y al cabo, de esto se trata, de que cuando tú tienes intereses para obtener recursos naturales, esos recursos naturales que son escasos y están mal repartidos, están puestos donde sea en el mundo, son objeto de atención de todos. Y por lo tanto también son objeto de atención de las grandes potencias tratando de quitárselas. Pensad también que en Indonesia existen las mayores reservas de níquel del mundo y que Indonesia está muy emperrada en tratar de ser productor de los productos refinados, tanto de níquel, de cobalto, de estaño, de litio. Es decir, en toda esa región todavía existe mucha tela que cortar en términos geopolíticos hacia el futuro. Otra nación que es especialmente importante y que ha resucitado con esto de la globalización es Turquía. ¿Por qué Turquía es tan importante? Porque Turquía es igual que España, un país que está en medio
y por lo tanto geopolíticamente le hace tener una gran importancia. Es la unión de Centroasia con Europa, de Oriente Medio, de Oriente Próximo, mejor dicho, con Europa. Tiene una mirada sobre el Mediterráneo Oriental, que le hace un interés especial en esa región. Tiene la salida al sur, al mar cálido del sur, al Mediterráneo de Rusia, controlada por dos estrechos miserables que a los rusos seguramente les causan pesadillas, que muchas veces han querido dominar, son el Bósforo y los Dardanelos. Tiene una mirada sobre el Cáucaso, en fin, la leche puñetera. Tened en cuenta además que Centroasia está llena de turkmenos, es decir, gente de su raza, como hemos visto recientemente con Azerbaiyán y con el asunto de los armenios. Por lo tanto, estos son otros que también tienen importancia dentro de la región. Además, Turquía es una pesadilla orográfica. O sea, invadir Turquía debe ser muy cansado. Te que subir, bajar, hay un tío metido en una cueva que te dispara, no le ves, algún estrecho. Es un poco menos, pero parecido a España. Llegar a la meseta de España es un sufrimiento. Y por eso cuando nos han invadido, pues más tarde, más temprano, pues les puedes hacer el mal a los invasores y echarles. Precisamente por eso, porque siempre hay un estrecho, una montaña, un mal paso en el que la gente te puede hacer la cusqui. Bueno, además Turquía tiene un problema, es que todas las islas que tienen enfrente de la costa no son suyas, son de Grecia. Y claro, cuando se compara un país de 80 millones con un país de 10, pues claro, al turco se le pone el cuerpo un poco caliente. Dice, estos cabritos, lógicamente, de todas las islas del Dodecaneso, pues están todo el día pensando de Castelorizo, ¿por qué no es mía? Además han descubierto que por ahí hay gas, con lo cual peor. Entonces, estas cosas producirán cada vez mayores tensiones. Luego tenemos a las monarquías árabes, que estos durante un tiempo estuvieron muy preocupados porque creían que se acababa el chollo del petróleo. El petróleo se acaba, primero estaba lo del peak oil, hemos llegado al pico de producción, hasta esto cuesta abajo, ya no habrá petróleo, tendremos que acostumbrarnos a otra cosa, hay que hacer reducir la economía. Yo soy como Churchill, si aumentan los gastos, aumentamos los ingresos. No veo yo solo la reducción de la contracción de la actividad productiva, me parece un retraso. Ir en patinete me parece muy mal, creo que debería estar prohibido. Sí, eso es claramente, o sea, mi abuelo iba en caballo, luego yo iba en coche y mis hijos van a ir en patinete, aquí hay algo que está fallando. Entonces, tenemos que buscar alguna solución a este asunto. Y es verdad que están transformando su economía, pero para eso necesitan paz en esa región. Quieren ser un lugar de turismo, una localización de servicios financieros, y lo pueden conseguir perfectamente. Yo no veo mucho el turismo en Qatar, pero como han hecho una piscina de 60 metros de profundidad, pues oye, a lo mejor hay que ir a verlo. Pero yo a 45 grados no soy persona, soy de Cantabria, entonces yo necesito fresco, verde. Más allá de los 20 grados empezamos a morirnos los cántabros. Y esto es verídico. Nuestra tasa de mortalidad a partir de 25 grados se dispara. Entonces, ya no te digo 45 o 50. Entonces, es algo que hay que huir. Luego están nuestros muchachos de Centroasia que han descubierto que una vez independizados de la Unión Soviética, pues resulta que tienen muchos recursos naturales y encima también están en medio. Están en medio del camino terrestre entre China y todo lo demás. Y entonces ahora están como más o menos cómodos. Ya hemos visto al bueno de Tokayev, al presidente de Kazajistán, faltarle al respeto a Putin el otro día, cuando se puso en la reunión que tuvieron del Foro de Cooperación a hablar directamente en kazajo. Entonces todos los de la delegación rusa empezaron a buscar el pinganillo, porque lo tradicional es que les hablaran en ruso, ¿vale? Y luego tenemos cosas añadidas, que no son regiones que van a tener importancia de por sí por su poder, pero que son importantes por razones extradeportivas. Por una parte tenemos toda la región de los Grandes Lagos, toda esa región de África es donde más población hay en África, donde se puede cultivar, hay más irrigación, buenas llanuras, pero además ahí existen minerales de los que necesitamos para estos cacharros electrónicos en abundancia. Y ahí, lógicamente, acuden las potencias a tratar de extraerlas siempre de tapadillo, de forma indirecta. Hay un libro que a mí me gusta recomendar, que se llama El mundo en venta, de Javier Blas y Farchi, no me acuerdo cómo se llama, bueno, de Farchi. Recordadlo y leedlo porque es como una novela, es un libro interesantísimo. Javier Blas es el corresponsal, bueno, el experto en energía de Bloomberg, era el experto de energía de 5 días y los de Bloomberg vinieron a decir, no, tú te vienes. Y yo todas las semanas, como si fuera un acto religioso, igual que voy a misa, pues pongo a leer el artículo de Javier Blas, que siempre es delicioso. Y ahí comprobaréis lo que es precisamente eso, cómo las empresas privadas
de combustibles, principalmente británicas, o que están radicadas en Suiza, pero que son en realidad de los Estados Unidos o del Reino Unido, se juegan el pellejo literalmente por conseguir los recursos naturales. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en esa región del mundo. Y luego tenemos el África subsahariana y el África occidental, que son especialmente importantes para nosotros por una razón bastante evidente. Y es que, en general, a los de vuestra edad no les gusta tener hijos. Yo no lo entiendo, es un proceso muy agradable y debería, no sé, valorar esa situación. Pero cuando se compara la tasa demográfica nuestra con las tasas demográficas del África subsahariana, pues uno ve un efecto de derrame futuro, de forma natural o de forma violenta. Quiero decir, a mí no me extrañaría que dentro de 50 años o de 60, que yo ya no estaré aquí para verlo, pero a lo mejor vosotros sí, espero que sí, pues a alguien en África subsahariana bien armado dijera, bueno, pues ya que tienen tantos ancianos y hay tan pocos jóvenes, ¿por qué no me voy a ir de excursión? ¿Va a poner una mezquita en el Vaticano? O algo, no sé, algo por el estilo. Entonces, el futuro, como siempre, es impredecible y no se puede decir. Es cierto que tiene, dentro de 30 o de 40 años, una desproporción demográfica que hará que los movimientos migratorios sean muy potentes. Y si el cambio climático es real, se va a producir, pues más. Es decir, esos movimientos migratorios se producirán en mayor cuantía. Por lo tanto, nos conviene mucho controlar el norte de África. Lo digo, pues si alguno de vosotros en el futuro, no sé, tiene el puesto de trabajo del presidente de gobierno, pues lo intentáis. Y luego tenemos a nuestros queridos amigos rusos, que tienen ciertos problemas que vamos a explicar ahora a continuación, porque hay que justificar primero lo que es la guerra de Ucrania y luego hablamos de otras cuestiones. Bien, Rusia tiene un problema. Yo siempre lo planteo esto así. Si me habéis escuchado alguna vez en mi canal, pues seguramente me lo habéis oído decir muchas veces. Y es que es un solar muy mal ubicado. Y esto puede ser sorprendente, porque es el solar más grande que hay en el mundo. Entonces dices, 17 millones de kilómetros cuadrados, qué cosa más bonita, pero qué mal puesto. ¿Y por qué está mal puesto? Primero, porque en términos orográficos es un asco. O sea, si os fijáis desde los Pirineos, que están ahí a la izquierda abajo, está ahí España, desde los Pirineos subís por Francia, pasáis por Alemania, atravesáis Polonia, llegáis a Bielorrusia, llegáis a Rusia, pasáis por debajo de los Urales, vais por el norte de los Himalayas y llegáis hasta Mongolia. Y no hay ni una montaña que os lo impida. Es una maldita llanura gigantesca. Eso quiere decir que los que viven en esa llanura andan siempre preocupados. Nosotros no estamos tan preocupados, de hecho nunca lo hemos estado especialmente. Entran y dicen, bueno, pues ya les echaremos. A lo mejor tardamos 7 siglos, los que sean, pero les echaremos, más tarde o más temprano les echaremos. A los franceses, más temprano que tarde. Entonces, ¿por qué? Porque entre que tenemos muy mal café, somos gente especialmente cruel. Quizá vosotros no, iros a un pueblo y lo veréis. O sea, el grado de crueldad va creciendo a medida que, sobre todo cuando vas para el sur, no voy a decir nada más. ¿Vale? Pero os imagináis un poco. Yo me acuerdo una vez, me llevaron a las fiestas de Coria, ahí en Extremadura, sitio muy bonito, precioso sitio. Y entonces llegamos en la puerta de la entrada, que es amurallada, había 3 subis móviles. Y esto ya te da pie, o sea, que la fiesta no es cuestión que te emborraches y tengas un coma etílico, es que hay 3 subis móviles. Y dices, aquí va a pasar algo. Entonces llegamos a las 12 de la mañana y la gente iba paseando y tú les escuchabas, ¿dónde está el toro? Tú decías, aquí hay algo que no va bien, muchachos. Tentémonos la ropa. Entonces veías los bares tienen unas barras de hierro en las puertas. Entonces ya le pregunté a la señora, oiga, ¿pero qué es eso del toro? Dice, por la mañana soltamos un toro bravo de 600 kilos y se pasea por el pueblo. Entonces cuando ves que viene, te metes en un bar, tiene las barras para que no entre también el toro, pero las señoras con los niños, con los carritos. Entonces preguntaba uno de forma ingenua, ¿y al final del día qué hacen ustedes con el toro? Dice, pues va a una cuadrilla con una escopeta y lo mata. Digo, claro, lo más natural, o sea, ¿cómo no se me había ocurrido? Y entonces inmediatamente la señora me miró así con guasa y dijo, 1 año fallaron, casi los matan a todos. Y se empezó a reír. Y digo, esto es, o sea, tú los mandas a Hispanoamérica, la invaden entera, solo los de ese pueblo, o sea, sin ningún problema. Bueno, pues nosotros no tenemos peligro, pero todos los países que están en la llanura siempre han intentado expandirse de forma física, es decir, en el espacio geográfico, para alejar las amenazas. Rusia se le ha ido un poco la mano. Porque invadiendo,
pues invadió todo. Se quedó, vamos, llegó hasta el Elba y por el otro lado se llegó hasta el río Amur, que además la historia es bonita porque llegan hasta el río Amur en el siglo XVI y salen los chinos al paso. Ven allí unos muchachos, alguien lo dice, tardaron unos meses, pero eran, no sé, me acuerdo si eran 30 rusos y se presentan allí 10.000 chinos con 2 cañones. Claro, los rusos se quedaron ahí como diciendo, no sabíamos que había gente, pero con tan mal humor tampoco hace falta ponerse así. Y además traían 2 sacerdotes jesuitas que habían colaborado en la enseñanza de cómo se podían hacer los cañones, pero no vayamos más lejos. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que ese imperio inmenso sufrió una enorme devastación en términos geográficos y de colchones geográficos después de la caída del muro de Berlín. Caída del muro de Berlín que se produjo cuando un jefe de prensa le dan una nota diciéndole que las vacaciones que se tomaban los alemanes de la República Democrática Alemana se iba a cambiar, que iba a haber una mayor libertad por 3 pasos, y alguien no puso lo de los 3 pasos, y la nota era, tenéis libertad para iros de vacaciones. Entonces un periodista dijo, ¿y esto cuándo entra en vigor? Y dice, supongo que ya. Y entonces la gente dijo, muy bien, nos vamos. Y se fueron todos. Y eso produjo la caída del muro de Berlín. O sea que toda la gente se salió por el permiso. Y entonces los policías lo veían llegar y dicen, pues será que les han permitido. Y eso produjo esa destrucción de los colchones geográficos. Rusia perdió los colchones de Centroasia, que le alejan principalmente de la India y también en parte de Irán. También unos pequeños colchones en el Cáucaso que le alejan de Irán y un poco de Turquía, y los colchones a su occidente que le alejan de Europa. Entonces, más tarde o más temprano esa historia tendría que volver. Obviamente, nosotros a través de la OTAN hemos estado jugando justo la partida contraria. Te echamos, bueno, te caíste, te tuviste que ir de aquí, si te parece no voy a ocupar yo el espacio, porque más tarde o más temprano vas a volver tú. Entonces, lo que dijo John Kerry, el que era el secretario de Estado de los Estados Unidos en aquel momento, de ni una pulgada hacia el este, se convirtió en el momento que Yeltsin empezó a tener problemas y tuvo, para resolver los problemas, tuvo que bombardear con sus tanques el Parlamento en Moscú, y luego perdió las elecciones con Zirinovsky, que era un nacionalista medio loco, fascista, un tipo chalado. Pues esas circunstancias invitaron a los yanquis a decir, bueno, ni una pulgada, poquito quizás sí. Y entonces, en esas circunstancias es en lo que nos encontramos. Cuando empezó a acumular tropas Vladimir Putin en la frontera de Ucrania, mucha gente se lanzó a ver este tipo de gráficos. ¿Cuál es el volumen comercial que tenemos con Rusia? Eso ahí lo que tenéis, es el valor añadido de lo exportado a Rusia en 2018 en porcentaje para ciertos países selectos europeos. Lituania no llegaba al 3%, pero es que Alemania no llegaba al 1%. ¿Cuál es el problema que plantea esto? Que esto mostraba un espejismo, que vosotros habéis escuchado al principio de la guerra, y que, por ejemplo, queda muy bien ilustrado en la opinión de un economista, buen economista, Paul de Grauwe, que es uno de los que definieron antes de la unidad monetaria el problema de las áreas monetarias óptimas. Si alguno de vosotros es economista, a lo mejor ha estudiado esta cuestión. Paul de Grauwe es uno de los que definió adecuadamente lo que es una zona monetaria óptima y predijo que cuando se produjera una gran crisis en la zona euro, los países la sufrirían de forma asimétrica y, por lo tanto, si no había algunos tipos de mecanismos para producir redistribuciones de la renta, veríamos cómo los países del sur iban a sufrir enormemente e incluso podían correr el riesgo de salirse del euro. Pues este señor, antes de la guerra, o cuando se inició la guerra, dijo, ¿qué problema? Rusia es una economía africana. Se dedica a exportar recursos naturales. ¿Y qué tamaño tiene? No tiene el tamaño de los países principales de Europa. Entonces, ¿qué peligro? Es una economía que será derrotada a través de sanciones. Pero uno de los problemas que tenía esta afirmación es que parece que no habían mirado estas cuestiones, que es, vale, es un 1% del Producto Interior Bruto. Esto es Alemania, exportaciones de Rusia a Alemania. ¿Pero qué le exportaba Rusia a Alemania? Pues todo lo necesario para poder producir. Y esto es una cuestión muy importante, porque cuando tú... bueno, y además, lo que importaba Rusia de Alemania eran cuestiones que le podía comprar a los chinos. Es cierto que los chinos han sido muy cautos, pero al cabo de un tiempo dijeron, bueno, aquí parece que todo el mundo se permite hacer lo que quieran, yo también, y la he estado vendiendo. Entonces lo que no vieron fue este círculo terrible que se suele producir cuando tú haces sanciones con alguien que te las puede devolver.
O sea, tú puedes hacer sanciones y autosanciones a un país porque hay un conflicto, se crea una guerra económica y más tarde o más temprano hay una represalia. Dependiendo de cómo estés tú unido y cuál sea tu dependencia con el que te va a hacer la represalia, así será de fuerte o de eficiente tu capacidad de influencia. Y aquí se daba una circunstancia, que la explico ahí en el libro, que es el hecho de que hay una dependencia asimétrica, o había una dependencia asimétrica entre Rusia y los países europeos. O sea, nos dependíamos mutuamente, pero no de la misma manera. Entonces tú puedes decir, oiga, es que si yo no le vendo las maquinarias necesarias para que su proceso productivo siga, o todos los componentes para sustituir lo que se le desgaste, usted lo va a sufrir. Pero si el otro dice, ya, pero tengo aquí un muchacho que es que imita, no te puedes hacer idea, o sea, este tío te imita lo que quieras, me va a hacer todas las piezas y no me construye el vehículo que tú haces porque, bueno, tiene un acierto, pero lo van a hacer. Entonces, sin embargo, tú, ¿de dónde vas a conseguir los recursos naturales que te estoy vendiendo por 2 duros? Bien es cierto que esto era parte de una política que viene muy antiguo, de la Ostpolitik, que viene de los años 60, en la que Alemania, principalmente el que era el asesor, el jefe de prensa de Willy Brandt, que luego fue canciller, da una conferencia diciendo, para resolver el problema de la división alemana necesitamos convencer a los rusos de que somos un buen socio, de que no tiene por qué temernos, porque la resolución de la ruptura de Alemania en 2 partes solamente puede venir de forma diplomática. Y a partir de ahí empiezan a comprar la energía y a colaborar industrialmente con ellos. Y seguían, de hecho, los gasoductos Nord Stream que van por debajo del lecho del Báltico, eran un pacto firmado con los rusos que decía, me importa una mierda, perdón por el lenguaje, vender a los ucranianos siempre y cuando tú y yo quedemos unidos para siempre de forma pacífica. Pacto que obviamente rompe Vladimir en el momento. Y se le ponen 100.000 sanciones, que son muy brutales, y entonces el cálculo de Rusia es evidente. Dice, ¿cuánto le doy yo de petróleo a estos muchachos? ¿Cuánta energía les estoy vendiendo? Que es la línea esa gorda negra. Dice, les tengo pillados por allí. E incluso si os vais a este tipo de cosas, esto es un informe que hizo una consultoría justo cuando arrancó la guerra. Cuando arrancó la guerra me pasaron cosas muy divertidas. Pues yo tenía un canal de YouTube que no era especialmente importante ni grande, pero bueno, ya empezaba a crecer. Y de repente me llaman los de la televisión. Me ven ahí en el canal y dicen, vente a la tele, tal, a explicarnos estas cosas. No salía, el mes de marzo no salí de la televisión. Literalmente, fui todos los días. Y cuando no iba me llamaban a casa. Y me llamó el CNI. Entonces yo entré en el CNI a explicarles cómo veía yo el asunto. Y entonces me empecé a buscar este tipo de informes. Sí, son cosas que te pasan en la vida. O sea, tú eres un tipo gris en la Universidad Autónoma de Madrid, no te hace caso a nadie. Y de repente la gente te hace caso. Dice, bueno, a ver, este muchacho que parece que sabe algo del tema. Y entonces yo fui con informes de asesorías y tal para explicar cosas como esta. En esa pirámide, que está mal puesta obviamente, imaginaos que abajo tenemos los recursos naturales crudos y luego los vamos transformando hasta que llegan a ser un bien de consumo. ¿De acuerdo? Obviamente en términos de valor tendría que ser al revés, ¿vale? Porque el valor va siendo más grande a medida que los productos transformados se acercan a ser un bien de consumo. Pues resulta que si lo divides por niveles, Interos hacía un trabajo muy interesante de ver cuántas empresas de Estados Unidos y Europa estaban conectadas a Rusia en las primeras etapas. Claro, en las últimas no lo estaban. ¿Por qué? Porque Rusia tiene unos cuantos tíos muy listos, pero tecnológicamente ya les hemos visto en la guerra. O sea, no os puedes decir que tienen un material bélico de primera. No, más bien chapucerillo. Los primeros días de la guerra, las fotografías de satélite, los bombardeos de los aeropuertos eran de morirse de la risa, que no acertaban ni una. O sea, tú veías la pista y los impactos alrededor como si hubieran estado tirándolo desde un avión, como a la antigua, así, lanzándolos a voleo. Sin embargo, eran misiles de alta precisión, unas cosas maravillosas, hipersónicos, ¿no? En fin. Pero ahí es donde estaba el problema. O sea, el que Rusia parara y el que nosotros no quisiéramos comprarle, cualquiera de las dos cosas interrumpía nuestro proceso productivo. Y entonces nos ponía en una vía muy compleja. Y eso es lo que pasó, como sabéis, a partir del 31 de agosto del año pasado, que Rusia hizo represalia y cerró el grifo del gas. Bien es cierto que lo fue cerrado antes. No tengo aquí la transparencia de cómo era el precio, luego veremos los precios, cómo eran los precios a finales del año 2021, pero es muy divertido de ver. Porque en septiembre comenzó a subir el precio del gas. ¿Por qué? Porque Rusia empezó a cerrar el grifo.
Y lo cerró principalmente en el gasoducto Yamal que atraviesa Polonia. Lo puso en reversa. Y nadie se explicaba por qué. Está en reversa. Se han puesto el ventilador que hay dentro de la tubería en dirección contraria y está chupando el gas hacia Rusia. Claro. Y entonces de repente los alemanes empezaron a tener reducción de la cantidad de gas y el precio empezó a subir. Y llegó a un pico en enero. Y en enero volvieron a soltar. A eso yo lo llamo una advertencia. O sea, fijaos el daño que os puedo hacer. Entonces bajó, invadieron, nosotros les pusimos sanciones y todo el sentido dijo, hay que cerrarles más, que no se han enterado. Y eran los tiempos en que Vladimir salía en los discursos diciendo, no entiendo la actitud de los europeos, es irracional. O sea, deberían dejarme hacer. Que es la tesis que muchas personas tienen en las redes. ¿Cuántos muertos en Ucrania de forma inútil? Se tenían que haber dejado invadir. Claro, estarían vivos, pero oye, gestionados por los rusos. ¿Qué problema hay? Si al fin y al cabo son sus primos hermanos, son igual de delincuentes que ellos. Cosa en la que podemos estar de acuerdo, porque la tradición inveterada de corrupción de Ucrania es, en fin, no voy a decir alarmante porque es alarmante. Pero si os fijáis, la línea roja, que coincide con esa verde, es lo que ha sucedido este año. Como se ha ido reduciendo el consumo, la compra de gas, y tenemos ahí una especie de remanente azul, ¿de acuerdo? Que es lo que pasaba, perdón, lo rojo es el año pasado y lo azul es este año, ¿vale? Seguimos comprándole gas a Rusia. ¿Principalmente a través de dónde? Pues a través de Ucrania. Sabéis que por Ucrania sigue vendiéndose gas ruso y que Ucrania sigue pagando un peaje todos los meses a Ucrania, sí, para que compren armas y maten a los rusos. El mundo no tiene por qué tener mucho sentido, ¿vale? Pero estas cosas son así. Y por otra parte, por el Turkmenistán, el Turk Stream, perdón, que es el que va por el lecho del Mar Negro y llega a Turquía y luego reparte gas principalmente a economías selectas como Hungría. Razón por la cual Víctor, oye, enfadarse con los rusos, pues no lo ve claro, porque además le venden con descuento. Lógicamente, porque ¿qué le interesa a Vladimir? Tener grietas en el enemigo, para que haya posibilidad de influirles. ¿Y nosotros qué hicimos? Fuimos a comprar gas natural licuado, como bien sabéis. ¿De dónde principalmente? Bueno, a Rusia le seguimos comprando porque no está sancionado, pero principalmente de Estados Unidos. Hubo una pequeña reducción en España del gas argelino, porque os acordáis que cierto presidente de gobierno, que no sé si sigue en cargo, creo que sí, decidió cambiar la actitud de España respecto del Sáhara Occidental. No explico por qué. De hecho, yo ese día que lo hice, fue un sábado, yo estaba en la sexta noche y estaba el ex ministro de Asuntos Exteriores del PP, Margallo. Me decía, no ha llamado al jefe de la oposición, no ha hablado con su grupo parlamentario, no ha hablado con la oposición, con nadie ha hablado, ni siquiera con los aliados de gobierno. Y dice, no sabemos por qué lo ha hecho. Inmediatamente lo que hizo Argelia fue retirar al embajador y nos puso unas sanciones económicas, no te compro nada. Ha pasado el tiempo y hoy Argelia es el mayor suministrador de gas otra vez a España. Y los argelinos nos han devuelto al embajador. Yo no quiero decir nada, pero yo le tengo mucho miedo a Pedro Sánchez, porque le sale todo bien. Una cosa preocupante, cierto modo. Político perfecto, le llamo yo. Es un político perfecto, o sea, no tiene ningún escrúpulo, le sale bien, o sea, se arriesga. Es una cosa sorprendente. Yo lo que temo es que como hay siempre efecto contagio en el mundo, a lo mejor alguien le imita. Entonces tendremos muchos por ahí. Esto va a ser un descojón, con perdón. Ahí tenéis los precios de la energía, lo que pasó durante el periodo de guerra, y ahora veis cómo, respecto del momento anterior a la guerra, ahora mismo los precios de la energía están por debajo, ¿vale? Sin embargo, esto es un espejismo. Es un espejismo si lo vemos respecto del principio del año 2022. Tenía que haber traído la transparencia desde mediados del año 2021. Me hacéis el favor de buscar el precio del gas en la referencia TTF, que es la referencia del gas del norte de Europa. Se hace en un mercado holandés, el Transfer Term, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo del nombre. Transfer Term Facility, me parece que se llama. Bueno, pues el caso es que veis que ahora mismo, el viernes de la semana pasada, estaba en 45 euros el megavatio hora, pero al principio del año estaba en 29. Bueno, a final del año 2021. Eso quiere decir que los alemanes lo compraban a 29 entonces y ahora lo compran los pobres diablos a 45. Eso es más o menos un 50% de incremento del precio. Es decir, la industria alemana ahora mismo está padeciendo que la energía, el gas que estaba utilizando para generar electricidad, es un 50% más caro que el año anterior.
Entonces, ¿ha bajado mucho el precio del gas? Pues a la vista está. ¿Está al mismo nivel que en febrero? Sí, pero no está al mismo nivel que estaba a mediados de 2021. Entonces están sufriendo las penas del purgatorio. Y por eso su economía pues no crece, más bien decrece. Poquito, pero decrece. ¿Por qué? Los alemanes, ¿qué tuvieron que hacer inmediatamente? Pues tuvieron que empezar a contraer lo que podían hacer. Primero por la inflación y segundo porque cuando tú no tienes energía no puedes hacer las mismas cosas que antes. Yo no podría haber venido tarde hoy aquí a hablar con vosotros si no hubiera tenido un vehículo y gasolina. Andando ya os digo yo que no llego desde las 6 de la tarde hasta aquí, no es posible. Ni a caballo, tampoco, ni haciendo postas, creo yo. Y además llegaré aquí derrotado para hablar con vosotros. Entonces, esos factores han producido reducción del consumo, reducción notable de la actividad de muchos sectores productivos y un impacto sobre las exportaciones, porque además la inflación es generalizada. Entonces, la reducción de la demanda no es solamente la de tu mercado interno, sino el mercado global. ¿Y todo por qué? Por el encarecimiento de los costes energéticos. Entonces, cuando veis, esto se lo robaba Ángel Rodríguez, que además y hay que reconocer que llego un poco tarde porque me han obligado a entrar en el sótano de Geopolónicos a hablar de la dolarización, y por eso también he llegado un poco tarde. Podría haber llegado a lo mejor 15 minutos antes, si no, me hubieran obligado. Pero si os fijáis al final de ese gráfico que está midiendo desviaciones respecto a la tendencia, tenemos que el comportamiento de Europa y de Alemania sigue un camino bastante parecido. Aquí se ve mucho mejor. Sin embargo, España va a su bola, por una razón que explica muy bien Ángel, y es que cuando nos confinamos, nosotros solo teníamos una cosa para entretenernos, que era Amazon. Entonces, yo no sé vosotros, yo sí. Yo sí. Yo era Amazon, tráeme un libro, tráeme un cómic, tráeme algo. O sea, yo necesito que haya novedad de vez en cuando. Venid el de Amazon. Pero ir de cañas no podíamos. Yo salía todos los días a cuidar a mi madre, y entonces algún día me atreví a dar la vuelta a Madrid, aunque mi madre vive al norte de Madrid y yo también. Pasaba y yo, a lo mejor no se dan cuenta. Entonces me bajaba por la M30 solo diciendo, esto es distópico, es una cosa. Luego volvía, y alguna vez me paró la policía un día más que había comprado 2 mascarillas por 20 euros. Entonces cuando me dijo, ¿puede usted probar? Digo, mire, tengo el ticket de la farmacia. Y el tío empieza a mirar y de repente le escucho decir, es que es una vergüenza lo que le hacen, 20 euros. Continúe, por favor. Y yo, gracias. El corazón, o sea, me veía en el cuartelillo ahí prisionero. Bueno, pues como veis, antes comprábamos bienes, ahora compramos servicios. Entonces vienen todos los europeos a emborracharse aquí, aunque sea poco, y entonces nosotros estamos ahí arriba. Ya empezamos a decaer, ¿por qué? Porque los otros han decaído desde antes, y entonces la presión o la aportación que hacen a la exportación de servicios, es decir, el turismo que compran en España, pues ya va siendo menor. ¿De acuerdo? Pero todavía España está ahí a su bola. O sea, mientras los demás caen, nosotros, de juerga todavía. Y eso se ve en los restaurantes, que no hay forma de entrar. Y lo que está sufriendo de forma muy importante es la industria. Sobre todo la industria que era muy intensiva en consumo de energía eléctrica. Y eso lo veis en este mapa. En este gráfico. ¿Veis? La línea azul es la industria sin la intensiva en consumo de energía y la negra es la industria intensiva en energía. Es decir, Alemania tiene un problema. Y el problema es que se le están yendo las químicas, las de fertilizantes, las que hacen vidrio, las que hacen cerámica e incluso alguna acerería. ¿Por qué? Porque está muy cara la energía. Entonces, el golpe la guerra, sobre todo comercial, económica con Rusia, nos ha producido ha sido este rebote. Y ahí tenéis la reducción de demanda de energía, tanto industrial como de viviendas, que se ha producido en Alemania. Pues muy bonito. Una cosa realmente muy entrañable. Lo malo es que los alemanes pues, son muy importantes, por ejemplo, para gente como España. Entonces, ahí tenemos lo que son las exportaciones año 2021 de España, pues el 10% de lo que vendemos se lo vendemos a los alemanes. ¿Qué les vendemos? Pues cosas que necesitan en realidad o bien para producir o un poquito para divertirse, pero casi todo para producir. Lo azul son vehículos de baja gama, que es lo que producimos nosotros y exportamos allí. Luego productos químicos que son intermedios de sus procesos productivos y abajo bienes de capital que generalmente son repuestos para su sistema productivo. Entonces, si ellos van mal, ya te digo yo que nosotros vamos mal. Además, si hay aquí algún antieuropeísta de estos de la burocracia, se me fija en lo morado, que es donde vendemos. Sin aranceles. Por lo tanto, en una condición bastante liberal. ¿Vale? Yo lo digo por si alguien
está diciendo eso, salgamos de Europa. ¿Vale? De forma pequeña. Bueno, estas son las exportaciones a Alemania, pero bueno, y luego los servicios. Nosotros dependemos bastante de Alemania. Entonces, el conflicto nos va a afectar precisamente por esa vía, ¿vale? Por la vía de que nosotros vendemos mucho a los alemanes y los alemanes empiezan a reducir su actividad, lo vamos a sufrir nosotros. ¿Qué futuro tiene el conflicto de Ucrania? Pues, lo malo del futuro del conflicto de Ucrania es que ahora mismo favorece a Vladimir. ¿Por qué? Por una sencilla razón que cualquier economista liberal sabe. Y es que si hay mercado, los empresarios buscarán un camino. ¿Vale? O sea, se pondrán los tíos a decir "this is the way" y encontrarán vías para poder vender o comprar lo que necesitan. Y esa es una fuerza que no puede parar ningún Estado. O sea, nos podemos poner a cerrar las fronteras, sí, hay policías a evitar el intercambio, pero el problema de las sanciones a Rusia, desde el primer momento, fue que Rusia tenía alternativas y sobre todo tenía empresarios. ¿Y? Si tienes alternativa y tienes empresarios, los empresarios buscarán la solución. No hace falta que tú se lo plantees. Chicos, nos tenemos que ir hacia Oriente porque con esto ya no hay nada que rascar. Así que espabilad o moriréis. No porque los mate Putin, sino porque moriréis, porque no tendréis negocio. Y es por eso que también desde el principio se produjo un espejismo sorprendente en los economistas europeos, bueno, no en todos obviamente, pero sobre todo en los políticos. Yo siempre cuento como anécdota absurda que yo estaba un día en el Rojo Vivo, tenía al lado a Ferreras, y Ferreras me dice: Bruno Le Maire, ministro de Finanzas francés, dice que la economía rusa se va a desplomar con las sanciones. ¿Qué opina usted? Y yo dije que no. Primero porque las economías no se desploman. O sea, tráiganme una economía que se ha desplomado de un día para otro. Váyanse a Argentina. Argentina está cayendo y cayendo y cayendo, pero no se desploma. O sea, las cosas no suceden generalmente así. A menos que haya una guerra terrible o algún tipo de acontecimiento natural pavoroso. No, eso no se produce nunca así. Pero aparte, ¿por qué el capital humano ruso no es malo? Es cierto que el capital humano ruso está concentrado en San Petersburgo y Moscú, pero no es malo. Es bastante capaz, más bien diría yo muy capaz. Lo que yo conozco cuando viajé allí y traté a la gente de la Lomonosova, a mí me parecían gente muy espabilada, joder. Gente que sabía 200 idiomas, que se conocían los modelos matemáticos, que eran competentes y que te miraban como diciendo: ¿y vosotros estáis en este nivel en España? O sea, esto es preocupante. Entonces, desde ese punto de vista yo no tenía dudas de que los rusos encontrarían soluciones, que serían subóptimas, como siguen siéndolo, porque no han encontrado poder sustituir todos sus bienes de capital, porque eso es muy difícil. Imaginaos que mañana nos dijeran a nosotros: tenéis que sustituir todos los vehículos en 1 año y medio. A ver cómo lo haces. ¿Cómo ha dicho usted? Sí, sí. Entonces, bueno, lo primero es que tratarías de buscar eso. A ver qué chatarra tenemos para reparar los que se nos van estropeando. Yo no sé vosotros, pero yo mis vehículos ya solamente los llevo a garajes de chatarra. No estoy dispuesto a gastar ya más dinero en mis anticuados vehículos. Además tengo demasiados. Desde el punto de vista, los rusos iban a encontrar soluciones. Por ejemplo, el petróleo. ¿Los occidentales no quieren comprarnos? Pues vamos a ver. En enero del 22, ahí hay muchos países europeos, como podéis ver. En septiembre, los países europeos ya no estaban en primera posición. Estaban principalmente la China y la India. Pero es que antes de ayer, a quienes se les vende es principalmente a la India y a China. ¿Por qué a la India? Porque la India tiene en Bombay una empresa que se llama Reliance, que tiene unas grandes refinerías acostumbradas al pésimo petróleo o al pésimo crudo que extraen los rusos. Los rusos tienen un crudo que es penoso de sacar, porque se saca en condiciones climáticas muy adversas, a grandes profundidades, y que encima es muy espeso y tiene mucho azufre. Sin embargo, el de Oriente Medio tú pinchas y sale lo que llaman ellos el sweet light. Es dulce y ligero. Es que casi no tienes ni que refinarlo. Bueno, pues están allí. Entonces, ¿qué hacían los rusos? Pues te vendo al indio y el indio y me lo manda a mí, aquí a Europa. Nosotros lo compramos. Desde ese punto de vista, los rusos han tenido, obviamente, dificultades porque redirigir otra vez todo lo que es el flujo de petróleo que estaban vendiendo, pues era complicado. Entonces, como sabéis, han tenido que mandarlo hasta la India. Mucho de ello lo tienen que mandar alrededor de África, porque cuando se mandan en un super petrolero no pueden pasar por el canal de Suez. Cuando los mandas en un VLLC, los Very Large no sé qué carriers,
Entonces tienes que mandarlo dando la vuelta, y lo que hacían es que muchos pequeños llegaban hasta enfrente de Ceuta y lo pasaban a los grandes superpetroleros. Luego les pusimos el techo el G7, les puso el G7, España no, el G7 más bien no. Pero porque todavía Pedrito no se ha puesto, o sea, dale tiempo. Entonces le pusieron el techo del G7 que suponía que no se iba a dar servicios a los petroleros que vendieran petróleo ruso por encima de $60 el barril. ¿Y qué hicieron los rusos? Buscaron petroleros viejos, como si fueran la perla negra, esto del Pirata del Caribe, uno igual, o sea, todo lleno, desconchado, oxidado, que principalmente han sido de propiedad griega. Como Onassis era un armador, pues los armadores griegos han hecho el negocio. Entonces yo muchos días estaba pensando, un día se va a reventar uno enfrente de Ceuta y vamos a tener aquí una catástrofe ecológica, porque siguen haciéndolo. O sea, a día de hoy siguen haciéndolo. Pero con eso sortearon el veto. Entonces ahora mismo el barril de crudo de los Urales se vende por encima de los $80. Lo que pasa es que aún así, como el coste de transporte se ha incrementado y los costes de los seguros también, entonces siguen vendiendo con pérdidas. Es decir, además tiene un descuento que no es tan grande como el que hubo, llegó a los $40 y ahora está en $10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que los rusos vuelven otra vez a retomar sus ingresos por carburantes. ¿Me estoy alargando mucho? No, tenemos hasta menos cuarto. Si menos podemos cuarto. Pues acelero a toda y velocidad. hacemos ronda de preguntas. Acelero a toda velocidad. Entonces, están teniendo cada vez más dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto va a durar. Me salto todo esto, que es muy interesante, para convenceros de que va a durar. Y, por otra parte, tenemos el problema del conflicto de Oriente Próximo. El conflicto de Oriente Próximo, como sabéis, solamente nos causa dolor de cabeza si se amplía. Si sigue concentrado en Gaza, será una cosa muy trágica, pero aquí no nos va a afectar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de que se expanda? Que, como veis ahí, la oferta de crudo empieza a reducirse y la demanda, si os fijáis, eso son demandas por países o por regiones. Es muy estable en todos los sitios. Es decir, tenemos una demanda muy inelástica y una oferta que va bajando. Si en cualquier momento la oferta se colapsa, ¡pium!, los precios se van a ir a hacer puñetas. Es verdad que tenemos a nuestros amigos iraníes que les hemos permitido seguir vendiendo, pero si el conflicto fuera con Irán, ese petróleo ya no estaría ahí, ¿vale? Y entonces tendríamos un problema añadido. Y bueno, aquí tenéis las previsiones de Bloomberg, que son bastante inquietantes. Si hay guerra directa, pues subiría a $64 el precio del barril, más o menos hasta 150. Entonces la contracción económica mundial sería estupenda. Sí, claro, porque fijaos toda la vuelta que habría que dar. Y los chinos serían los más perjudicados. Si el petróleo no puede salir de Oriente Próximo hacia el este, ellos demandan el 60% del petróleo mundial. O sea, lo pasarían realmente muy mal. Y uno de los problemas que tenemos es lo que está pasando en Yemen, que los hutíes se han puesto chulos, ya sabéis que han cogido ese barco, y si les da por coger más, pues vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el estrecho de Bab el-Mandeb, como veis ahí, son 28 kilómetros. Si pueden tirar un misil a 2.000 kilómetros, yo creo que a 28 algo les llega. Y interrumpir ahí el comercio sería una canallada, porque ese comercio representa el 12% del comercio mundial. Y hasta aquí mi exposición. Pues... yo abrevio, cuando me dicen que abrevio. Muchas gracias, Óscar, de verdad que es muy interesante. Y ahora vamos a abrir un poco el turno para las preguntas, ¿vale? Quien quiera ir empezando, se lo acercáis, ¿vale? Que sean fáciles. O sea, a ver, dime. Sí, bueno, intentaremos que sean fáciles. Hola, vale. Hola. Vale, primero que nada, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por la visión crítica. Y en segundo lugar, pues aprovechando que ha hablado acerca de la gestión rusa para solucionar sus problemas económicos y sobre todo la forma en la que la han hecho, y a mí personalmente, dado que he estado observando la guerra de Ucrania y Rusia muy de cerca desde el inicio, me he molestado en hacer siempre he estado comparando la visión europea, la forma en la que los gobiernos europeos lo gestionan en comparación con la visión rusa.
Y la cosa está en que, aunque Rusia, sí, usted lo ha dicho, tiene muchos problemas, están consiguiendo, a través de diferentes tácticas, estrategias, tanto de corto plazo como largo, solucionar sus problemas. En cambio, desde el punto de vista, en el caso de Europa, solo he notado pequeños y tímidos cambios, sobre todo respecto a la política energética y demás problemas como el demográfico. Por ejemplo, en el caso energético, tenemos que, dada la agenda ecologista que tiene Europa implantada, se llevó a cabo, por ejemplo, el cierre de todas las centrales nucleares alemanas. Y justo hace poco, si no me equivoco, hoy o ayer, la legislatura europea ha reconocido en la ley de Net Zero la energía nuclear, la ha incluido. Y la cosa está en que, además de esto, hay muchos de las políticas establecidas por la Unión Europea que en realidad contradicen a los intereses geopolíticos y que nos han llevado a una mayor dependencia económica, mayores problemas demográficos y demás. Entonces la pregunta está Centremos el tiro. Sí. La pregunta está en hasta qué punto es necesaria una reforma, una reforma seria interior dentro de la Unión Europea para poder hacer frente a todos estos nuevos desafíos. Vamos a ver, a mí me parece que efectivamente hace falta un replanteamiento europeo. Por ejemplo, yo es lo que defiendo en el libro. En el libro defiendo que no tenemos el músculo suficiente como para disuadir a un enemigo como Rusia. Y esa es claramente una situación muy trágica para nosotros. El asunto demográfico quizá va por otra línea, pero estoy de acuerdo en lo que has dicho respecto del asunto energético. Precisamente lo que estamos viendo es el cambio de rumbo de Europa en ese sentido. Es decir, la decisión del otro día a lo que tiende es a decir, no, la energía nuclear allí donde se pueda, hágase. Es verdad que los alemanes están emperrados en quemar carbón en vez de tener las centrales nucleares abiertas, pero yo la irracionalidad de algunos países no puedo venir a definirla. Ellos sabrán cuáles son sus pasados y sus mitos y sus miedos, pero todos sabemos que ahí tenemos a los franceses dispuestos a producir toda la energía nuclear que sea posible y más. Y en ese sentido, por ahí va esa reforma. Por otra parte, en términos demográficos, ya vemos el movimiento incluso de Alemania respecto de los refugiados y asilados. Ya se están cambiando las leyes. Hemos visto el movimiento de Georgia deslocalizando el asunto de los refugiados a Albania. Vimos el intento del Reino Unido, que al final su Tribunal Supremo se lo ha tumbado, pero en ese intento están también los austríacos y los daneses. Entonces ahí estamos viendo un cambio de tendencia que lo veremos profundizarse. Es decir, vamos a tratar de controlar los flujos migratorios. El problema es cómo evitar que los flujos migratorios salgan de origen. Y ahí la Unión Europea no lo va a hacer de forma violenta en ningún caso, porque no está en su tradición, no está en su ADN y no lo van a hacer. Pero por otra parte, a mí lo que me gustaría es ver que algunas competencias que son ahora mismo de las naciones pasaran a nivel supranacional, en concreto una que es la política exterior, y adherida a la política exterior que hubiera un ejército europeo. O sea, en el libro yo defiendo esto con la tontería de imaginemos cómo pensaría el mundo una Europa que fuera unos Estados Unidos de Europa. Es verdad que a mí me da miedo la burocracia europea, como a todo el mundo, pero si podemos hacer que el principio de subsidiariedad funcione, pues me daría un poco menos de miedo. Pero en cualquier caso lo veo imprescindible tal y como ha cambiado el mundo. El mundo ha cambiado de tal forma que, sinceramente, o tenemos músculo militar como para pararle los pies a los demás, en caso de que nuestros intereses se vean afectados, o lo vamos a pasar muy mal. De cualquier forma, yo soy bastante pesimista con Europa. Muy bien. Vale, que vaya a ver y luego... Hola. Yo sobre todo venía a preguntar por lo que has dicho sobre todo acerca de digamos, el pesimismo que puede haber con la guerra de Ucrania respecto a que se pueda alargar y la poca efectividad que han podido tener las sanciones con Rusia o como las ha sorteado, sobre todo por las posibles alternativas que se pueden llevar a cabo en respecto sobre todo a las relaciones que puede tener Estados Unidos aquí. En los últimos meses se han visto algunos movimientos, sobre todo por parte de la republicana en el Congreso, para no enviar más ayuda a Ucrania, y Joe Biden ha salido a defender esta actitud de no se puede ser paloma frente a un halcón, ¿no? Hay que llevar medidas preventivas.
Entonces, te quería preguntar si realmente, aunque la guerra parece que se va a alargar, hay otra alternativa que no sea la de la contención, y sobre todo respecto a lo que has dicho de la estrategia europea, la autonomía, si realmente este ejército europeo no podría suponer una ruptura con esta alianza atlantista que se ha tenido con Estados Unidos en cuestiones, principalmente las dos que hemos visto, Ucrania e Israel. Bueno, vamos a ver, en principio, romper con la OTAN me parece que es algo que está fuera, incluso si tuviéramos la capacidad militar. Porque es una asociación muy conveniente entre países que en términos de valores nos entendemos bastante bien y que hacemos negocios con bastante facilidad. Lo que pasa es que es cierto que nosotros nos hemos acostumbrado a tener un paraguas que nos proporciona otro, y desde el punto de vista, pues no hemos gastado en el ejército hasta tal punto que ese presidente del que hablaba yo antes de ser presidente decía que había que cerrar el Ministerio de Defensa, que no era algo necesario. Entonces, ese tipo de visiones de izquierdas generalmente son problemáticas cuando nos vamos a ver cómo funciona la realpolitik. En cuanto al asunto de Ucrania, el problema que tenemos nosotros es que no tenemos la fuerza militar para decirle a los rusos, oye, mira, imaginemos que los rusos mañana tiran una bomba atómica táctica en Polonia. ¿Qué haríamos? No, claro, no, ni siquiera. Porque los Estados Unidos, ¿qué dirían? Bueno, voy a pegar ahora con los rusos porque ha tirado una bomba pequeñita en Polonia. Nosotros diríamos, nos retiramos. Entonces, las únicas alternativas que tenemos es seguir proporcionándolo el armamento necesario a los ucranianos, que es algo que no hemos hecho durante toda la guerra. Les hemos estado dando para empatar. Ahora, ¿qué pasa? Pues que la cantidad de población que tiene Ucrania comparada con la rusa, pues empieza a ofrecer la desproporción. Casi 2 millones de jóvenes ucranianos se largaron, lógicamente. O sea, si aquí empezara una guerra con Marruecos, ya te digo yo, que yo a mis hijos los sacaré de aquí y tienen vuestras edades. Entonces, yo lo último que quiero es que mis hijos se mueran en una guerra. Me moriría yo. Y es por eso que la edad media del ejército ucraniano ya está en los 42 años. Entonces, ¿qué tenemos que darles? Armas mejores. Si no les damos armas mejores para que sean más productivos matando al enemigo, esto no va a ir bien. O por lo menos seguiremos en las tablas. Hasta que se produzca una situación en la que Vladimir diga, bueno, pues mira, vamos a hacer un alto el fuego y ya resolveremos este problema dentro de 20 años. Pero no hay muchas más alternativas. Y luego está el problema que tú planteas. Yo es que lo hablaba en el canal, con una encuesta de Gallup. 60 y tantos % de los votantes republicanos dicen que a esto habría que ponerle una fecha límite. O una cantidad de dinero límite, se les nota que son republicanos. Y los demócratas, el 10%. Están todavía ahí diciendo, no, esto hay que darse bofetadas. ¿Qué pasará en noviembre del año que viene? ¿Quién ganará? Ya te digo que a la velocidad que camina Biden, a lo mejor Biden no. No le veo llegar a las elecciones. Entonces, claro. Sí, estamos en un momento muy delicado, en mi opinión, muy delicado. Bueno, muchas gracias, profesor, por su intervención. Gracias. Le quería preguntar sobre el devenir y el futuro de Europa, en particular frente a varios ejes. Primero, el tema demográfico, que las proyecciones, por ejemplo, para España y para el resto de países de la Unión no son para nada halagüeños. No. Se habla de que se pase de un 48 millones de personas a 27 alrededor de 2050. Todo esto teniendo en cuenta las presiones demográficas que estamos viendo, las migraciones que se producen cada vez con mayor masividad o que tienen un gran calado en la escena europea, y esa dependencia de que Europa al fin y al cabo se había especializado en los años 90 y tal en la producción de un capital humano especializado, de productos de alto valor añadido, pero estamos viendo que cada vez son más los países que están empujando en esta óptica y desplazando a Europa del mundo, ¿no? Y tengo esa preocupación de que Europa pueda no tener mucho que decir en el futuro. Más que nada, por ejemplo, hablaba usted de la India, de China, países que están planeando o tienen jornadas laborales de 50 a 60 horas, nosotros estamos hablando de reducirlas a 34, de 32, sí. Y cada vez menos. Entonces, ¿dónde va a estar Europa? Vamos a ver, es difícil. Estamos reaccionando a muchas cosas. Por ejemplo, la localización de empresas europeas que estaban en el sudeste asiático se trata de traer para acá. Estamos viendo lo que es el Tangermet, el proyecto en Marruecos, que va a ser muy importante también para el desarrollo de Marruecos. Es importante que nos hagamos una pregunta y... Una más, tío.
Una más. Vale. Vale, 5 minutos. Sí, sí. Si no, no vamos al Ningún otro. problema. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que el futuro es inquietante. Pero a mí me inquieta más dos cosas. Europa es verdad que se va a envejecer, es verdad que necesita migración, pero debería tratar de seleccionar quién entra aquí, precisamente buscando mano de obra especializada. Pero por otra parte, a mí lo que me preocupa es, por una parte, cómo el intervencionismo estatal ata las posibilidades de que la gente pueda desarrollar actividad económica, iniciativas y por lo tanto pueda prosperar. Y luego también yo percibo una atonía espiritual, si lo queréis llamar así, en la gente, que ha decidido que su vida no está hecha para la grandeza, sino que está hecha para divertirse. Y por eso no quieren tener hijos. Y como uno no solo puede solo puede ser feliz teniendo hijos, solo puede ser verdaderamente feliz teniendo hijos, lo que va a ocurrir es que esta sociedad se morirá por dentro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo supongo que a todos vosotros os gusta amar. Amar es una cosa hermosa. No hay forma de amor que pueda superar al amor que se tiene por los hijos. Entonces, cuando uno se hurta de esa posibilidad, incluso con los sacrificios, tira su vida por la ventana. Y esto es lo que está pasando en Europa de forma demasiado llamativa. Vamos a, como solo quedan dos, las vamos a juntar en una, entonces te doy primero el micro y luego te lo paso a ti, ¿vale? Hola, profesor. Hola. Soy de China, es obvio. Bueno, de Pekín. Bueno, podría ser usted de cerca de China. Sí, bueno, soy de China, muy cerca. Muy cerca. Interior. Vale. Tengo dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué tipo de relación hay entre China y la Unión Europea? ¿Y qué papel puede jugar China en las guerras? Vamos, el papel es muy importante porque nosotros somos el mercado comprador, pero lo hemos sido desde la época de los romanos. Sí, esto es cierto. O sea, en el siglo XIX, por ejemplo, los grandes barcos comerciales de China venían cargados de todo tipo de manufacturas de grandísima calidad, pero se volvían vacíos. Y es por eso que a los británicos se les ocurrió la magnífica idea de meterles a ustedes el opio con una guerra, para tratar de venderles algo, porque no tenía esa capacidad. Ahora mismo tenemos el problema muy parecido. Vienen aquí los contenedores y vuelven vacíos, o se quedan aquí, produciendo escaseces de contenedores. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es de equilibrar un poco la balanza, porque el mercado interior de China ha crecido muchísimo. Entonces, en términos de poder adquisitivo y de riqueza, de prosperidad, ustedes han crecido mucho y tenemos que aprovechar eso. Por otra parte, a China parece que no le interesa meterse en las guerras de forma directa, sino de forma indirecta a través de la diplomacia. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene? Tiene la importancia que su peso económico le da, por ejemplo, en Oriente Medio. Pero yo no sé si eso es bastante como para influir en la decisión de todos los países. Lo hemos visto en Ucrania, no ha podido hacer el papel de mediador de manera potente. Pero principalmente porque además, en términos militares, parece estar más concentrada en lo que es toda la región del sudeste asiático y Pacífico que en lo que pasa en el resto del mundo. Llegará un momento en que esa implicación también se verá. China es obviamente un país destinado a ser fundamental en la historia de la humanidad. Bueno, destinado. Es fundamental en la historia de la humanidad. Buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar, un poco también relacionado con China, respecto a las posibilidades de que hay de que se abra una ruta polar en el futuro, que podría servir como alternativa a todo lo que se está hablando de los estrechos del sur y de todos los problemas y todo lo que está surgiendo en el Índico. ¿Cómo crees que podría cambiar esa nueva ruta todo lo que es el comercio internacional tanto de mercancías como de energía? Porque yo entiendo que de mercancías sería bastante beneficioso, pero con el tema de la energía, al no pasar por los países productores de energía esa ruta, a lo mejor es más complicado. Y sobre todo, también relacionado con esto, ¿cómo ves tú el futuro de la alianza que hay ahora mismo entre Rusia y China? Vamos a ver, respecto a lo segundo, tiene todavía muchos problemas, porque hasta que el calentamiento global no descongele el Ártico, hay un problema evidente en que hay una incertidumbre cuando se navega por esos mares, debido a que los grandes bloques de hielo no sabes por dónde te van a aparecer. Entonces, aunque la ruta se acorta muchísimo, se acorta casi 3.000 millas marítimas entre Rotterdam y Fujian, desde el punto de vista de los fletes y de los seguros, se encarece brutalmente. Por otra parte, no existen las infraestructuras necesarias para hacer la localización de los buques en el camino, que se suelen hacer respecto de la costa. Y todo eso ya está perfectamente metido por abajo. Entonces es difícil ver que esa ruta vaya a ser fundamental
a corto plazo o a medio plazo. Los rusos apuestan mucho por ella, lógicamente, les gustaría mucho por esa unión de los mercados, porque todas las mercancías pasarían bajo su protección. Y respecto de la alianza entre Rusia y China, es muy complementaria por ahora, pero está claro que tienen intereses que son divergentes en varias regiones, principalmente en Centroasia. Centroasia, la penetración china es cada vez más importante y los rusos tienen cada vez menos capacidad de influencia, porque antes lo hacían por la vía de la fuerza. La vía de la fuerza ha quedado un poco desactivada porque tienen todo metido, es una puesta a todo o nada en Ucrania, que no les está saliendo tampoco perfecta. O sea, no se puede decir que estén triunfando, pero por otra parte, en términos económicos, no pueden competir con China. China se los come en Centroasia. Entonces, ahí hay una relación muy asimétrica, muy beneficiosa para China, algo beneficiosa circunstancialmente para Rusia. Pues aquí lo dejamos entonces. No queda más que agradecerte, Óscar, por venir con nosotros esta tarde y agradeceros a vosotros por venir a este sexto y último externo de Auge. Muchas gracias a todos. Muy interesante.